semestre. Y entonces, vuelvo a repetir, lo único que hice fue sustituir el valor que ya habíamos obtenido del lado C, lo sustituyo primeramente en el triángulo, ahora sé que el lado C tiene ese valor, y también lo sustituí en la ley de senos. Al sustituir en la ley de senos, me doy cuenta que esta ecuación, la del lado derecho, ya tiene una sola incógnita, que es el ángulo B, y por lo tanto ya la puedo resolver. Como ya puedo resolver, o sea, ya puedo calcular el valor del ángulo, perdón, ya puedo calcular el valor del ángulo, entonces lo primero que voy a utilizar es la propiedad de las proporciones. ¿Qué dice la propiedad de las proporciones? 39. 35. Dime. 41. 39. Cuando sus recíprocos también son iguales. Sus recíprocos también son iguales. Entonces, sabemos que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que para que sea más rápido el cálculo del ángulo, yo puedo escribir de una vez el seno de B en el numerador y escribir el 2 en el denominador. Estoy intercambiando numerador con denominador. Y eso se calcula como el seno de 125, vuelvo a repetir, estoy intercambiando entre la raíz cuadrada de 5 menos 4 por el coseno de 125. Pregunta, ¿se puede restar 5 y 4? No. 36. 36, dime 36. 44. 31. 36, dime. No se pueden restar porque no son términos semejantes, ya que el 4 tiene relación con el 125 y con el coseno de 125 y el 5 no. Ok, muy bien. Esa es la razón. Acuérdense que siempre hay una razón para todo, ¿eh? Siempre tienen que argumentar y deben de argumentar con conceptos. No nada más es no porque no, ¿no? O sí porque sí. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, ya puedo aplicar el concepto de operación inversa. ¿Qué es la operación inversa? Este 2 va a multiplicar el seno de 125. Y una vez que haya aplicado el concepto de operación inversa, que en este caso es multiplicar el 2 a lo demás, lo que voy a hacer es aplicar el concepto de función inversa. ¿Qué es la función inversa? 2. Dime 2. Dime 2. Es intercambiar por resultados. Ok, es intercambiar datos por resultados. Entonces, lo que voy a utilizar además del concepto de operación inversa, que ya les dije que es que el 2 multiplique, también voy a utilizar el concepto de función inversa, donde la función inversa ya sabemos que se denomina el arco cuyo seno. Acuérdense bien de ese nombrecito, porque la gran mayoría dice arcoseno. Y no, debe ser el arco, ya saben que arco está referido a la medida del ángulo central, el arco cuyo seno, que corresponde a la división de un cateto opuesto entre entre una hipotenusa. Obviamente aquí se ve un poquito más complicado, porque me están diciendo que la división pertenece a que a un lado mide 2 por el seno de 125, obviamente es una expresión decimal, dividido entre la raíz cuadrada de un 5 menos 4 por el coseno de 125. Ahí es donde les debe de quedar clara la idea, ¿eh? Esta es la medida de un cateto opuesto y esta es la medida de una hipotenusa. Pero curiosamente, al venir de una ley de senos, no existe el triángulo rectángulo. Porque recuerden que la ley de senos se aplica en triángulos oblicuángulos. Entonces, eso como que es una superposición de conceptos, porque terminan llevando un triángulo oblicuángulo a un triángulo rectángulo. Esas demostraciones, esas sí las pueden encontrar en la red, para que vean cómo es que surge la ley de senos a partir de triángulos rectángulos, y que la demostración está interesante desde el punto de vista de aumentar nuestro léxico, ¿no? Esa sería la parte indispensable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es tomar mi calculadora y empezar a realizar todo lo que menciona ahí. Nos vamos a ir por partecitas y por favor, si tienen su calculadora, váyanme siguiendo. Si ustedes multiplican el 2 por el seno de 125, 2 por seno de 125, me da 1.63. Ya que obtuvieron el 1.63, apachurran la tecla de división, apachurran la tecla de raíz y abren un paréntesis. ¿Por qué tienen que abrir un paréntesis? Porque la calculadora no lo sabe hacer. Y ustedes saben que el radical
también es un paréntesis. Entonces, debido a esa razón, es por la que hay que abrir un paréntesis, porque la calculadora no lo sabe. Y como no lo sabe, si no abren el paréntesis, únicamente estaría obteniendo la raíz cuadrada del primer número, que sería el 5, y no a la resta de lo siguiente. Por eso es necesario que abran el paréntesis. Entonces, abrir un paréntesis es apachurran el 5 menos, oprimen la tecla 4 y lo multiplican por el coseno de 125. Cierran el paréntesis para indicar que ya se acabó la respectiva raíz. Y entonces, ya que hicieron eso, apachurran el igual y resulta que les da .60. O sea, el resultado de toda esta operación, el resultado de toda esta operación, me da .60. Y ya que tienen ese resultado, obviamente tiene más decimales por acá, le apachurran Shift seno y hay una tecla que se llama la tecla Answer. La tecla Answer lo que hace es que jala el resultado que tenían anteriormente para que entonces ahora sí el arco seno se aplique sobre ese 1.60 que fue el resultado de la operación anterior. Por eso se utiliza la tecla Answer. Y entonces la apachurran igual y según lo que a mí me está dando el resultado, déjenle borro todo esto. Profesor, si yo tengo A, B, S. No, ese es absoluto, ese es diferente. Esa es otra tecla. Debe ser Answer. Y ahora hay que decirlo, ¿no? Hay calculadoras que ya son de tecnologías anteriores que no tienen la tecla Answer. Y si no tienes la tecla Answer, entonces simplemente oprime arco seno, le apachuras el igual y ya te lo da. O sea, no necesita la tecla Answer. Por eso es importante que tengan el manual para saber cómo hacer operaciones, ¿no? Porque en todas las calculadoras es diferente. Y como tiene ya 1 año y medio que no veo calculadoras porque no he estado en aula, entonces las calculadoras pueden estar cambiando y posiblemente ahorita ya tienen otras nomenclaturas o hasta ya tienen teclas nuevas, ¿no? Entonces lean el manual. Ahí sí, por favor, lean el manual, ¿no? Entonces les da que el ángulo B tiene un valor de 37.34 grados hexagesimales. Pero habíamos dicho que en la medida de lo posible utilicen la tecla que dice bolita, comita, 2 comitas, para que me den el resultado tal cual se debe de hacer. Si no lo tienen, si no tienen la calculadora, no se preocupen, no pasa nada. En el examen voy a valer solamente este resultado. Si tienen la tecla, pues sería mejor, ¿no? Pero no se apuren, eso no va a ser determinante para que se las asigne bien o mal, ¿no? Entonces si oprimo la tecla que les mencioné, aquí me va a dar 37 grados, 20 minutos y 38.68 segundos. Es importante que lo vayan haciendo conmigo para que lo sepan hacer, porque esta clase es el preámbulo para física. En física no les van a enseñar a utilizar la calculadora. La calculadora se enseña a utilizar aquí, precisamente en este tema. Así que por favor, en la medida de lo posible, háganlo con una calculadora, ¿no? Si ahorita no tienen una calculadora, les digo, vayan al centro, en la plaza de la papelería, que está en la calle de Regina con 20 de noviembre, creo, no me acuerdo. Están en el centro, en el Zócalo, y les dicen dónde está. Le preguntan a alguien, algún vendedor de periódicos o un vendedor ambulante, y les dice dónde está la plaza, ¿no? Y ahí dentro, les digo, hay calculadoras súper baratas de las tipo 82. Casio maneja la nomenclatura 82, 85, 91, 95 y cualquiera de esas 4 en cualquier marca, porque hay marcas tan raras como la marca Cadio, como la marca KL, como la marca WK, etcétera, etcétera, y esas andan hasta como en 40 pesos, ¿no? Y con esas les sirve, o sea, no necesitan más, ¿no? Y esos modelos tienen lo que les digo, ¿no? Son calculadoras científicas con números racionales y con la tecla esa que les menciono, y no hay tanto inconveniente, ¿no? Bueno, entonces eso fue la medida del ángulo, y entonces me regreso al triángulo, y en el triángulo entonces yo ya sé que este ángulo mide 37.34. Sean ordenados y vayan regresando al triángulo original para que sepan qué es lo que más tienen. Y entonces este valor que acabo de obtener aquí, cuando me veo en las demás figuras, me doy cuenta que entonces ya tengo
este ángulo que está aquí, que es el de 37.34. Ahí sí lo expreso en notación decimal, porque pues la operación aquí ya está más grandota, ¿no? Si yo dejo esto, está muy grande. O sea, en el triángulo déjenlo como 37.34, ¿no? Eso quiere decir entonces que ya puedo utilizar este triángulo. ¿Por qué ya puedo utilizar este triángulo? Porque lo que me están pidiendo es la altura. Y como me piden la altura, pues ya lo puedo utilizar, ¿no? ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar funciones trigonométricas o puedo utilizar ley de senos. La ley de senos sirve en triángulos oblicuángulos y sirve en triángulos rectángulos. Entonces, para que no se metan en situaciones complejas de cuál de las 6 funciones trigonométricas voy a utilizar, mejor utilicen otra vez ley de senos, que es una de las herramientas más fuertes, al igual que la ley de cosenos. Entonces vamos a decir que este es el ángulo A, que este es el lado A, que este es el ángulo B, que este es el lado B, y que este es el ángulo C, y este es el lado C. Entonces, con esa nueva situación que yo tengo de mis ángulos, pues ya puedo declarar nuevamente la ley de senos. Y si declaro... Profe, Dime. una pregunta. Ahí no podríamos ya sacar el ángulo de C. Ajá, también. Pero si tú te das cuenta, no me interesa el ángulo C. Lo que me interesa es la altura. Entonces, ¿puedo obtener el ángulo C? Sí. Pero lo más importante es la altura. Obvio, tú lo puedes calcular, ¿no? No hay ningún problema. Porque ya sabes que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Por eso no hay tanto problema. Pero lo importante es la ley de senos. ¿Por qué? Porque te interesa la altura h. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Voy a aplicar ley de senos, pero yo lo voy a aplicar inteligentemente. ¿Qué quiere decir inteligentemente? Que ya no me voy a perder tanto tiempo en escribir la ley de senos como está, sino simplemente voy a hacer h entre el respectivo seno del ángulo. En otras palabras, entre el seno de 37. Pero acuérdense que el 37 provino de esto que yo tengo acá. Entonces va a ser el seno del arcoseno. ¿Por qué arcoseno? Pues porque así obtuviste el ángulo, lo obtuviste a través de una función inversa. ¿Por qué seno? Porque la ley de senos te dice que debe de ser entre el seno del ángulo. ¿Les queda claro eso que estoy diciendo? ¿Por qué es seno arcoseno? Ok. Sí. Ahora bien, fíjense bien. Seno y arcoseno, ¿qué son? ¿Recíprocas? Número de Lisbeth primero. 37. 37, ¿qué son? ¿Recíprocas? No, porque recíproco es intercambio. 39. 24. Funciones inversas. Son funciones inversas. Gracias. Y si es una función inversa, quiere decir que te regresa a la función original. Te regresa al argumento original. Por lo tanto, el seno del arcoseno, pues resulta que me va a regresar a lo original. Y lo original era el argumento. ¿Se acuerdan qué es el argumento? 44. 30 y ¿qué dijiste? No me decía. Ok, 44, dime, ¿qué es el argumento? ¿Es aquel que está demostrado por operaciones? Bueno, No, ese no es. exacto. ¿Qué es el argumento? 7, dime. Sí. Es el exponente. No. ¿Qué es el argumento? Lo mencioné en alguna ocasión, cuando estaba haciendo las gráficas. Les dije. 33. 33, Ah, dime. 44. Ángulo comprendido entre el eje real positivo del plano complejo y la línea que une No, eso no es el al origen argumento. de dicho plano. No. ¿Qué es el argumento? 37. 37, dime 37. A la variable independiente o el dato. Exacto, el argumento también se llama variable independiente o dato. Entonces, como también se llama variable independiente o se llama dato, quiere decir que voy a regresar al dato original. La función inversa me regresa al dato, al argumento o a la variable independiente original, que en este caso es este número. Eso quiere decir que cuando yo estoy escribiendo, y esto es conceptual, que les quede claro, cuando yo estoy escribiendo seno del arcoseno, esas dos, una me lleva a la función trigonométrica y a otra me regresa al
al argumento original. Por lo tanto, el seno arcoseno ya no se escribe, porque son funciones inversas. Y entonces lo único que escribo es el argumento, donde el argumento es 2 por el seno de 125 dividido entre la raíz de 4 menos... al revés, de 5 menos 4, de 5 menos 4 por el coseno de 125. Entonces tengan cuidado con esta conceptualización, ¿no? Les había dicho desde el principio. Por ahí recuerdo mucho que me hicieron una pregunta en alguna ocasión, que por qué les enseñaban de otra manera, ¿no? Y alguien dijo, es que así es más fácil. Y les contestaba en aquella ocasión, no es más fácil. Es según más fácil, pero hacen que pierdas todo el concepto de lo que son las matemáticas y por lo tanto hacen que los alumnos reprueben al final, ¿no? Entonces entiendan la conceptualización, qué es operación inversa, qué es función inversa, qué es variable independiente, dependiente, imagen, argumento, dominio, etcétera, que eso ya se los había explicado. Ahora bien, vuelvo a repetir, estoy utilizando la ley de senos ya de manera inteligente. Entonces es el valor del lado entre el seno del ángulo. Ya explicamos que queda ese argumento porque el seno y el arcoseno son funciones inversas. Y eso es igual a el otro lado conocido. Si ustedes observan, el otro lado que yo conozco es el lado A, que mide 1. Y eso está dividido entre el seno de 90. Pero habíamos dicho que ¿qué valor tiene el seno de 90? 744. 7, dime 7. 24. 1. 1. Y les había dicho que el seno de 90 era 1, por lo que habíamos visto en la gráfica. Eso ya se los había explicado en la gráfica. Nada más es cosa que recuerden por qué les había dicho esa situación, ¿no? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, como es seno de 90, pues no tiene sentido que escriba seno de 90, porque este es 1, entonces 1 entre 1 me da 1. Y eso quiere decir que entonces, por operación inversa, todo esto que está dividiendo va a multiplicar al miembro derecho, y el miembro derecho es 1. De donde queda entonces, lo voy a escribir hasta acá abajo, de donde queda entonces que, lo escribo por aquí abajo, disculpen el desorden, lo escribo por aquí abajo, donde resulta que la altura del triángulo simplemente es 2 por el seno de 125 dividido entre el 5 menos el 4 por el coseno de 125 con raíz cuadrada. No sé si se dan cuenta de lo curioso que está ocurriendo. Este argumento me sirvió para calcular el ángulo, pero este argumento resulta que es la altura del triángulo. Entonces es curioso, ¿no? Y solamente aquí se dan cuenta porque están aplicando los conceptos. Si hubiera sustituido en expresión decimal, jamás se hubieran dado cuenta de esa situación, ¿no? Por eso es importante que siempre estén utilizando la conceptualización y no trabajen con expresiones decimales. O sea, en la medida de lo posible, nunca utilicen la calculadora, sino ya hasta el final. ¿Alguna pregunta en por qué dio ese resultado? Yo, profe. Dime. Bueno, yo tenía la pregunta de que se puede decir que los dos triángulos que salieron de, pues, o sea, del objeto que está colgando tienen un ángulo recto, ¿no? Ajá. Entonces no se podría, bueno, pienso, pero no sé si esté bien, claro, que entonces ese ángulo de 125 grados entre dos, pues allá tenemos un ángulo, y el ángulo de 90 grados, entonces pues nada más se restaría la mitad de 125 y 90 a 180, ¿no? Se le restaría. Okay. Desde la clase pasada fue una de las primeras anotaciones que les hice. Y te lo digo en buena onda, ¿no? Y a ti y a todos. Acuérdense que dentro del proceso de aprendizaje habíamos hablado que por lo menos durante 21 días ustedes tienen que estar estudiando para que les queden claros los conceptos. Y yo como docente, durante 21 días te tengo que estar repitiendo los conceptos porque sé que en promedio a las personas el aprendizaje llega en promedio a los 21 días, pero pudiera tardar hasta 42 o pudiera ser tan
hábil la situación fisiológica que tienes, que a lo mejor en 2 días te aprendes algo de mate, pero a lo mejor en 42 días te aprendes algo de química, o a lo mejor en 5 días te aprendes algo de física, a lo mejor en 28 días te aprendes algo de música, o sea, es muy variable, ¿no? Entonces, eso ya se los había mencionado en la clase pasada, te lo voy a repetir, ¿por qué? Y también a todos, ¿no? Si tú te das cuenta, este triángulo, debido a que aquí mide 2 y aquí mide 1, este triángulo se llama un triángulo escaleno. Como es un triángulo escaleno, no es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que si lo doblas a la mitad, coincide una parte con la otra. Por lo tanto, tú me acabas de decir que si lo partes a la mitad, pero si te das cuenta, no lo puedes partir a la mitad, porque si lo partes a la mitad, esta parte de aquí no es simétrica con la otra. Y si tú me hablas de ángulos, el ángulo de 62 quedaría por aquí así, y no sé si tú te das cuenta que entonces este ángulo y este ángulo ya no es recto. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta todas las definiciones, porque ustedes saben que existe la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. ¿Hay alguien que me quiera decir los 4 conceptos? Yo el de la bisectriz 44. 44, dime 44. Dime los La bisectriz es el rayo que se podría decir parte a la mitad, un ángulo. Ajá. Te faltan 3. Ah, 25. Me tienen que decir los 4, ¿eh? No nada más uno. 7. 25. 24. 36. La mediatriz es la recta que pasa perpendicularmente por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. Ujú. La bisectriz es el rayo que divide un ángulo interno de un triángulo en 2 ángulos congruentes. Ujú. La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Y la altura es el segmento que tiene como extremo un vértice y es perpendicular al lado opuesto de ese vértice o a su prolongación. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo es importante, gracias, que entiendas ese concepto. Porque bajo ese concepto, para que puedas pensar en un ángulo recto, tiene que ser una altura. Te voy a dibujar la altura. Esta que está aquí es la altura, porque es perpendicular. Pero esa altura no es la mediatriz, porque la mediatriz tiene que pasar por el punto medio. Y tampoco es la mediana, porque la mediana une al punto medio con el vértice opuesto. Y la bisectriz es una que te divide al ángulo en 2 iguales. Entonces, como no coinciden esas 4 rectas notables, tú no puedes afirmar que este 125, si lo divides entre 2, te da que este ángulo sea 62.5 y que este ángulo te dé 62.5. Eso se obedece a la conceptualización que tenemos de las 4 líneas notables y de las propiedades que hemos visto en geometría euclidiana. Por eso les decía, apréndanselas no para probar, apréndanselas porque en geometría analítica las van a utilizar un montón, y en cálculo diferencial también, y en cálculo integral también. Eso es parte del aprendizaje. No te pregunté todo el tiempo todos los conceptos, pero sí ten en cuenta que en geometría analítica lo primero que les van a decir, ¿qué es una mediana? ¿Qué es una altura? ¿Qué es un incentro? ¿Qué es un baricentro? ¿Qué es un ortocentro? Para poder hacer cálculos. Si no sabes qué vas a calcular, pues nunca vas a saber qué hacer. ¿Sale bien? ¿Ya quedó claro por qué no? Sí, profe. Ok, va que va. Y no insisto, ¿no? Todos son imprecisiones. Si yo cometo un error es una imprecisión. Y entonces el error se puede evitar. Por eso se dice que los accidentes no existen. Lo que existe es no tomar las providencias necesarias. Como lo del metro, ¿no? Lo del metro, la caída del metro no fue un accidente. Fue otra cosa menos accidente, ¿no? Los accidentes no existen. Por eso se habla de una materia que es riesgos de trabajo, donde en riesgos de trabajo vas analizando cómo evitar o cómo minimizar esos riesgos, ¿no? Y obviamente con riesgos de trabajo, acuérdense que el salario es mayor, ¿no? Bueno, sale bien. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Pues que si manejo el concepto, pues directamente se van a dar cuenta que esto ya lo conocía desde hace mucho tiempo y lo único que debo de hacer es las operaciones. Que las operaciones ya las hicimos, se las vuelvo a hacer. Si yo multiplico 2 por el seno de 125, en mi calculadora me da 1.63, divido, escribo la raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada es un paréntesis, por eso tengo que indicarle a la calculadora que aquí debo de escribir un paréntesis, aquí adentro, porque la calculadora no sabe, la calculadora es muy rápida pero no es inteligente,
Entonces apachurro la tecla de abrir paréntesis, escribo 5 menos 4 por el coseno de 125, cierro el paréntesis, le apachurro el igual, y entonces el resultado me queda que la altura es 0.6066. Obviamente, como estoy truncando, entonces ya puedo contestar la pregunta que me están diciendo: ¿qué tan separado está el objeto del techo? Entonces escribo que el objeto está separado 60, y ahí sí puedo agregar 60.6 centímetros del techo. Obviamente pudo haberlo contestado en metros, ¿no? Y pude haber dicho 0.6 metros. Pero 0.6 metros es menos fácil de entender que decir 60.6 centímetros. Esto es más comprensible. Entonces también hay que aprender que para contestar preguntas debo de hacerlo de la manera en que un niño de 5 años me entienda. Y esa manera de 5 años pues es explicárselo todo bien, ¿no? Ser detallista, ser lo más explicador que uno pueda. ¿Sale bien? ¿Dudas, chiquillos? Yo creo que yo No, profe. ¿No, nadie? yo sí tengo una duda. Dime. El punto 60, no, el 60.6 centímetros lo sacó de la expresión decimal, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, acuérdate que todo lo hice sin utilizar calculadora. Y solamente al final yo utilizo calculadora, ¿no? Esto obviamente ocurrió porque lo hice en la calculadora. Multipliqué 2 por el seno de 125. Le apachurré el igual. Ya que le apachurré el igual, escribí entre la raíz, abrí paréntesis y luego escribí lo que está en el radicando. Le apachurro igual y ya me da el punto 6066, que son metros, porque acá manejamos metros. En todo el enunciado habíamos manejado que eran 2 metros y 1 metro, y obviamente al ser metros pues mejor lo expreso en centímetros, ¿no? Eso como que es rápido de expresar porque desde la primaria manejas metros y centímetros. ¿Sale bien? Oiga, pero si lo dejo en metros está bien, ¿verdad? ¿El cuál, perdón? Si lo dejo en metros está bien, ¿verdad? Ajá, pero ahí tienes que entender que cuando tú estés en la industria te vas a dirigir a obreros. Y la pregunta sería, ¿qué te entiende más un obrero? ¿0.6 metros o 60 centímetros? 60 No, pues centímetros. 60 Exacto. centímetros. Entonces, de esa parte, no es que minimices a la gente. O sea, nunca se trata de eso. Sino hay que ponernos a nivel para que me entiendan. Y para que me entiendan, con eso vas a lograr mejor desempeño de tu empresa, mejor desempeño de tus empleados. Entonces, no se trata, les decía a sus compañeros de sexto, ¿no? Que procuren en lo mayor de lo posible dejar de decir groserías, de decir albures, de decir el doble sentido, porque luego se te queda tan arraigado que cuando llegas a una entrevista de trabajo, lo primero que quieres hacer es hablar con groserías con el entrevistador, y lo primero que va a hacer el entrevistador es que te va a desechar, ¿no? O sea, eres persona no apta para este trabajo por tu manera de expresarte. Entonces, ustedes como profesionistas, recuerden que ya están dejando de ser obreros, se los digo en buen plan, hasta secundaria son obreros, teniendo el bachillerato ya dejan de ser obreros y se convierten en técnicos. Entonces, como estoy dejando eso de ser obreros, pues tengo que mejorar en todos los sentidos de mi vida, ¿no? No solamente en lo académico, sino en mi manera de expresarse, mi manera de tratar a las personas, mi manera de comunicarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí vayan aprendiendo a manejar los dos niveles. El nivel técnico, donde utilizamos puras raíces, puros senos, puros números racionales, y el nivel para comunicarnos con nuestros empleados a la larga, donde tenemos que explicarles con palabras lo más posible y utilizar las unidades que me entiendan. Si no, yo solito me pongo en un conflicto y en la posibilidad que cometan un error porque no entienden tanto el concepto, ¿no? ¿Alguna otra comentario, situación o lo que sea? Ok, entonces vamos a agarrar otro ejercicio. Voy a preparar un lienzo nuevo para irme con otro. Acuérdense que todo se está tratando de estar obteniendo triángulos, ¿no? Obtengo triángulos, y de los triángulos que surgen de un dibujo, que surgen de un esquema, entonces ya puedo empezar a tomar decisiones acerca de lo que voy a hacer. Oiga, profe. Oigo. Y por ejemplo, siempre que tengamos que calcular
En estos problemas se va a utilizar siempre la ley de senos y cosenos, o puede darse un caso que tengamos que utilizar un procedimiento diferente. No, siempre es ley de senos y ley de cosenos. Eso es lo bonito. Que ley de senos y ley de cosenos es como la mamá de los pollitos y te ayuda a todo. Y algunas veces utilizarás teorema de Pitágoras y algunas veces utilizarás las funciones trigonométricas. Pero si tú te vas solamente con ley de senos y ley de senos y ley de cosenos, ya no vas a tener pierde, ¿no? Esa es la gran ventaja de la trigonometría, que la trigonometría tiene como que sus rayos láser, ¿no? Ahí. Y los rayos láser precisamente es la ley de senos y la ley de cosenos. A veces te hacen pensar que lo importante es todas las funciones trigonométricas, ¿no? Pero ya a la larga te das cuenta que pues no es cierto, ¿no? Lo más importante son las otras. Ahora espérame tantito porque ya me perdí. Borré un archivo que no debía, perdón. Una imagen que no debía. Dejen otra vez, la vuelvo a poner aquí. Ya. Ok. ¿Ya están viendo el lienzo en blanco con el nuevo problema que lo estoy haciendo grande? Sí. Sale. profe. Entonces, otra vez, ¿no? Menciona, dos hombres están en el campo en un llano. Al decirme que es un llano, pues ya saben que el llano es algo plano, ¿no? Entonces, estamos en algo plano. Ahí. Algo que está plano. Y hay dos hombres que están en el campo, separados 300 metros. Entonces aquí hay uno, digamos punto A, aquí hay otro, digamos punto B, y de aquí para acá hay 300 metros. Acuérdense que no hay que ser tan artísticos en el dibujo, ¿no? Simplemente poner lo indispensable, porque si no empieza a perder tiempo. Y luego dice que observa un helicóptero. Dos hombres están separados en un llano, separados 300 metros uno del otro. Observan un helicóptero. Ahora, díganme, por favor, ¿dónde creen que está el helicóptero? ¿A la izquierda, en medio o a la derecha? 44. No, o sea, sin... 22, 41. A ver, dime 44, que fue el primero que me dijiste. En medio. En medio, ¿por qué? Porque dice que los valores son de 60 y 75 grados y pues no hay ningún ángulo recto, se podría decir, que nos haga referencia que vaya a estar a la izquierda o derecha. Ok, va que va. De hecho, bueno, entonces, esa es una argumentación, ¿no? Entonces, si ustedes argumentan, o sea, si existe una forma de decir por qué debe estar en un lugar o en el otro, pues está bien en el argumento, ¿no? Y en algún momento, hablando de una revisión de examen, pues pueden decir, es que yo lo pensé así, ¿no? Y ya con eso, obviamente la visión del evaluador, en dado caso que el evaluador tenga otra visión, pues la corrige, ¿no? Pero eso es lo importante, que sepan decir por qué. No lo importante es pues porque sí, ¿no? Sino es por qué. Entonces, si están diciendo, fíjense bien, si está diciendo que el helicóptero está en medio, yo puedo asegurar que esté a la mitad. ¿Sí? ¿Por qué o no por qué? 36. 36, dime. No estaría como tal en la mitad, ya que hay un ángulo que es mayor que el otro. Hay un ángulo que es mayor que el otro, entonces sí genera cierta distancia. Ok, va que va. Entonces, debido a eso, a que un ángulo es mayor que el otro, no estamos hablando de un triángulo isósceles. Y acuérdense que en el triángulo isósceles coinciden las cuatro rectas notables, o sea, mediana, mediatriz, bisectriz y altura, coinciden con respecto al ángulo vértice. ¿Qué es el ángulo vértice? 44. 44, dime. 24. Dime 44. 35. Ah, ¿yo? Bueno, si quieres tener la palabra a otro. 35. 35, dime. 24. El ángulo vértice, ¿verdad? ¿Sí? Es un ángulo formado por los lados congruentes. Ok, los lados congruentes del triángulo isósceles, ¿va? Entonces, para poder asegurar que está a la mitad, tendríamos que hablar de un triángulo isósceles. Y para que sea triángulo isósceles, estos ángulos deben de ser congruentes. Entonces ahí tengan cuidado, ¿no? Ahora bien, me está diciendo que aquí hay ángulos de elevación.
Como son ángulos de elevación, es hacia arriba. Por lo tanto, vamos a hacer la suposición que aquí está el helicóptero. Y si aquí está el helicóptero, este que está aquí, no debe ser al revés, disculpen. Aquí está el helicóptero. Y entonces este ángulo de elevación debe de ser de 60 grados. Y este ángulo de elevación, este ángulo de elevación, este es de 75 grados. Acuérdense que el ángulo de elevación se mide midiéndolo hacia arriba. O sea, de la horizontal hacia arriba es el ángulo de elevación. De la horizontal hacia arriba es el ángulo de elevación. Ahora bien, el ángulo positivo es el sentido contrario a las manecillas de reloj. Por eso este ángulo sería así el positivo y este ángulo sería así el positivo. Tengan cuidado con la diferencia. Los ángulos positivos son el sentido contrario a las manecillas de reloj. Dime. Profe, Dime. ¿aquí ya no se le pone el circulito que marca los grados? No, tampoco, porque ya lo están diciendo hasta acá arriba. Como le están diciendo que son grados hexagesimales, pues ya lo tienen de dato, ¿no? Solamente en el esquema no los escribo, porque si no sería más confusión, ¿no? Hay más datos, pues. Entonces, entre menos cosas hay en el esquema es mejor, ¿no? Para que no... Por eso les digo, no sean tan artísticos, porque a veces me quieren dibujar el helicóptero bien padre o las personas así bien lindas, pero no tiene caso, ¿no? Entre menos información hay en un esquema, es mucho mejor para solamente tener los datos importantes. Entonces recuerden, el ángulo de elevación es de la horizontal hacia arriba. No lo confundan con el ángulo positivo. Aquí en realidad no tiene mucho sentido el ángulo positivo, porque donde tiene sentido el ángulo positivo es en congruencia de triángulos, es en los arcos y es en los cuatro cuadrantes. Pero aquí no tiene tanto, más bien es observar cómo quedan los posibles triángulos, ¿no? Y luego me está diciendo que calcula la distancia a la que se encuentra el helicóptero, calcula la distancia a la que se encuentra el helicóptero respecto a los dos hombres. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es calcular esta distancia que está entre el hombre y el helicóptero, y también me están pidiendo la otra distancia. Vamos a decir que una es distancia D minúscula y la otra es distancia D mayúscula, solamente para dejarlo en referencia a distancias. Una vez que hicimos el esquema, si se dan cuenta, este es idéntico que el otro ejercicio. Es idéntico que el otro ejercicio que ya había hecho, solamente que los triángulos ahora están hacia arriba en lugar que hacia abajo. Si yo estoy trazando esta línea, sabemos que esa es una altura, ya sabemos que es una altura. Entonces nada más hay que acordarse las definiciones. Y debido a eso, volvemos a tener tres triángulos. El primer triángulo, lo dibujo por aquí, es este que está aquí. Donde... Profesor, pero ya no es necesario eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también podemos determinar el otro ángulo, y ya con el otro ángulo podemos determinar con la ley de senos. Ok, ahí voy. Entonces, con la experiencia que ya tienes, ya sabes que no es necesario. Pero a alguien que no tiene experiencia, se recomienda que haga lo que voy a hacer. Muy bien lo que dijiste. ¿Qué número de lista tienes? 5, profe. Muy bien, entonces, fíjense cómo de acuerdo a la experiencia o a la visión o a muchas situaciones, puedo de una vez saber qué hacer o me tengo que ir por las piedritas. Entonces, considerando a los que todavía no les quede claro, lo que hago es dibujar los tres triángulos para que sepan tomar decisiones, ¿no? Conforme ya vayan aprendiendo, ya la toma de decisiones es más rápida. Entonces, si se dan cuenta, estos son triángulos, son rectángulos, y el único que conozco es precisamente este 60 y el que conozco es este 75. Si ustedes se acuerdan, esta es la que me piden y esta es la que me piden. Esta es la que me piden y esta es la que me piden. Y precisamente de lo que nos acaba de decir su compañero, este ángulo yo lo puedo conocer, déjenme escribo con otro color. El ángulo que está en la parte superior del primer triángulo, yo lo puedo conocer porque la suma de los ángulos internos del triángulo son 180. Entonces, si el 180 le quito 60, me da 120. Y si el 120 le quito 75, aquí son 5, llevo una. Aquí son 4 y me queda 45. 45, sí. Entonces este mide 45. Acuérdense que le estoy haciendo las operaciones escritas para no estar utilizando la calculadora. En la medida de lo posible, no usen la calculadora porque el examen de ingreso a nivel superior no les van a dejar usar la calculadora. Ahora bien, es lo único que puedo calcular de ahí. Si me voy con este, pues ya sé que aquí mide 30
Y si me voy con este, bueno, porque la suma de estos dos debe dar 90, dado que el otro ya es 90. Y de aquí el ángulo es 15. Y ahora bien, como decía su compañero, ¿qué triángulo es el que voy a utilizar? Pues es el que tenga más valores numéricos. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2. Y este tiene 1, 2, no 3. 3, porque también conocemos el ángulo de 90. Como este es el que tiene más, entonces vamos a trabajar con ese triángulo. Así es la toma de decisiones. Si desde el principio lo ven, pues ya no es necesario escribir estos, ¿no? Si no lo ven, pues escríbanlos, no pasa nada, ¿no? Ahora de aquí, como dice su compañero, directamente me voy con ley de senos. Y con ley de senos ya no la voy a escribir. Si aplico ley de senos, o sea, ya no voy a escribir A entre el seno de A igual a B entre el seno de B, sino simplemente ya voy a realizar la sustitución. Ya voy a sustituir en la ley de senos, y eso obviamente ya me lo da la práctica. Me va a quedar que la D se va a calcular, la D entre el seno de 75 se va a calcular a través de una de las tres ecuaciones formadas. Y esa ecuación, la proporción que queda es la que tiene los valores. En otras palabras, aquí es un 300 entre el seno de 45. ¿Por qué? Porque recuerden que es una proporción del lado entre el seno del ángulo, el lado entre el seno del ángulo, el lado entre el seno del ángulo. Estas no las utilizo porque me generarían otra ecuación. Entonces, de manera similar, de una vez calculo el valor de la D, nada más que aquí tendría que escribir que es la D mayúscula entre el seno de 60 igual con 300 sobre el seno de 45. Y si se dan cuenta, este ejercicio está súper rápido, porque nada más es la aplicación de una ley de senos y ya se acabó, ¿no? Y aquí entonces, realizando la operación inversa, entonces me va a quedar que la D es 300 por el seno de 75 entre el seno de 45, y aquí obtengo que por operación inversa la D mayúscula se va a obtener como 300 por el seno de 60 dividido entre el seno de 45. Obviamente ya debo de tomar la calculadora para cualquiera de los dos casos, porque ya es la última operación. Y entonces, si hago la operación, me queda que esto es 300 por el seno de 75 entre el seno de 45, y esto me da por resultado que la D minúscula es 409.8076. Acuérdense que como estoy truncando, nada más dejo el 409.8, y la D mayúscula va a ser 300 por seno de 60 entre seno de 45. Oiga, profe. Oye, espérame. Y de aquí me queda un 367.4234, que acuérdense que como estoy truncando, quité el 34 y nada más dejo el 42. Dime. No más pregunta que si tenemos que poner ahí la medida en esa D. Bueno, en las dos Ds. No, porque no estamos hablando de segmentos. Acuérdate que para hablar de segmentos, yo debí de haber puesto aquí que este es A y que este es B, y entonces tendría que haber escrito la medida del segmento AB, ¿no? Pero como le estoy hablando de distancias, pues ya no es necesario que escriba lo de medida, simplemente lo puedo escribir así. ¿Sale bien? Bueno, yo me refería a la medida de metros y de eso. Es que todavía, esas se llaman unidades, pero acuérdate que debo de contestar con enunciado. Entonces, como debo de contestar en enunciado, aquí no tiene importancia que le escriba los metros, porque en el enunciado ahí es donde debe de estar toda la información. Ahí es la diferencia, ¿no? Que tú sepas contestar el enunciado de acuerdo con la información adecuada. En otras palabras, si tú me dejas nada más hasta aquí, esto está mal, ¿eh? ¿Por qué está mal? Porque debes de contestarme todos los problemas con enunciado. Y como no me estás contestando con enunciado, estas respuestas están mal. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Simplemente es ver estándares de calidad. Y en la industria siempre hay estándares de calidad. ¿Cómo tienes que llegar a tu trabajo? Primeramente,
que estés a la hora de entrada en tu puesto de trabajo. O sea, si te dicen que tu clase es de 7 a 9, no tienes que estar en la entrada de la vocacional a las 7. Tienes que estar en tu salón a las 7, sentado con el cuaderno abierto y ya listo, poniendo atención. Pero si a las 7 de la mañana estás platicando con tus compañeros y el maestro está dando clase, pues ya no estás cumpliendo con tu estándar de calidad. Eso, de estándares de calidad, definen a las personas que van a llegar a triunfar y las personas que nos quedamos a la mitad. Entonces, por favor, mejoren sus estándares de calidad. No estamos hablando de reglas, de condiciones. No, simplemente estamos hablando de ser mejores personas para lo que viene. Y lo que viene es que ustedes van a trabajar. A menos que sean millonarios y que no tengan necesidad de trabajar. Pero aún así, ¿no? Tienen que administrar su dinero. Si no, los dejan pobres a la mitad del camino. Entonces, contesto a la pregunta. La pregunta menciona: 2 hombres separados, calcula la distancia a la que se encuentra el helicóptero respecto a los 2 hombres. Entonces, tendría que escribir, ¿no? El hombre de la izquierda, así como yo lo escribí, el hombre, o más bien, el hombre que mira al helicóptero con un ángulo de elevación de 60 grados. Ahí sí hay que escribir la bolita porque ya estoy contestando al obrero, estoy contestando a quien me requiere la información, que mira el helicóptero con un ángulo de elevación de 60 grados, está a 409.80 metros. Profe, ¿pero qué no el de 60 grados es el de 367.42? Helicóptero. No lo sé. No, mira, aquí está la D chiquita. Es que entonces abajo creo lo puso al revés. Aquí está la D minúscula, que es esta. Y la D minúscula es esta. Y la D minúscula es esta. Sí, ahí sí se equivocó. Está bien, ¿no? No, sí, bueno, acá de la izquierda, ahí mira, a la D mayúscula está en 60. La D mayúscula, pues sí, porque la D mayúscula tiene opuesto al 60, por eso la D está en el 60. Pero eso es por la ley de Celer. ¿Ya viste la situación? Okay. La D mayúscula es opuesta al 60 y la D minúscula es opuesta al 75. Por eso así se crea la ley de senos. ¿Sale bien? O sea, la ley de senos no es esta con esta, porque estos son adyacentes y deben de ser los opuestos. ¿Sale bien? Sí, está bien. Ok, bueno. Adelante, o sea, digan todo y saquen todas sus dudas, porque lo importante es aclarar conceptos. Si aclaran conceptos, no van a tener problemas en el futuro. Si no aclaran los conceptos, va a haber problemas muy graves. Muy, muy, muy graves. En su vida, ¿no? De cualquier índole. Y ya luego puedo decir que... Vamos a hacer trampa. Esta es la ventaja de poder utilizar la tecnología. Ya. El hombre que mira el helicóptero con un ángulo de elevación de... ¿Cuál era el otro? ¿45 grados? 75 grados. Sí, 75, que te lo pague. De 75 grados está a 367.42 metros del helicóptero. Acuérdense, estoy truncando para que no me vayan a redondear. Estoy truncando y así voy a tomar la evaluación, ¿no? Ya me deben de contestar el enunciado. Si me contestan los números, están mal, debe ser el enunciado. Y si aquí me ponen 409.81, ya está mal, porque debe de ser exactamente el número que yo estoy reportando. Cuando yo iba en Boca 9, a nosotros nos hacían que escribiéramos todas la serie de decimales que salía en el display. O sea, nuestro resultado era de 10 cifras. Y si una cifra la teníamos mal, ya estaba mal el ejercicio, ¿no? Y así eran todos nuestros maestros. Física, química, biología, matemáticas, todos donde hubiera reporte de números, era con todos los decimales. Por eso les digo que antes era más complicado, ¿no? Ahorita ya es más tranquilo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿Qué hay que hacer? Dibujen, ya que hayan dibujado, dividan en triángulos, apliquen ley de senos, si no se puede ley de cosenos, y acuérdense que los ángulos obtusos nunca se calculan con ley de senos. Pueden calcular todo lo demás, pero ángulos obtusos no se calculan. Si ya tienen el ángulo obtuso, pues no pasa nada, ¿no? Ya se utiliza el ángulo y ya está. Pero si van a calcular un ángulo obtuso, nunca lo hagan con ley de senos. ¿Alguna pregunta? Profesor. Dime. Es que ¿por qué usted marca la altura si no nos las están pidiendo? ¿Cuál altura? Para dividir los triángulos. O sea, es como una estrategia. Si no sabes qué hacer, marca la altura para poder dividir en dos triángulos rectángulos. Si te diste cuenta, ahorita estos triángulos no nos sirvieron de nada. Pero si te acuerdas en el ejercicio anterior sí me sirvieron. Entonces depende del problema. A veces sí te van a servir los tres triángulos o a veces nada más te va a servir uno. Todo depende. Pero es buena estrategia que desde el principio escribas esta altura, ya sabes que la altura es perpendicular, para generar tres triángulos y de ahí ver cuáles son las posibilidades. Acuérdate que esta figura fue similar a la otra, a la de el objeto colgado del techo. Pero hay muchas más figuras, ¿no? Esta es la figura de un tipo que mira para arriba a un edificio y luego camina y mira para arriba. O está el ejercicio que estás entre dos edificios y el tipo mira el ángulo de elevación, mide el ángulo de depresión y entonces aquí se surgieron dos triángulos rectángulos. O sea, por donde le busques, en todas las figuras que tú vayas a hacer, siempre surgen tres triángulos. Por eso es bueno que escribas los tres triángulos para tomar decisiones de cuál es lo que va ocurriendo. Hay otro ejercicio donde aquí está un globo, primero sube el globo y ves un triángulo y luego sube más y ves otro triángulo. Entonces aquí tienes dos triángulos rectángulos y también tienes un triángulo oblicuo ángulo. Este otro ejercicio donde vas en un avión y miras hacia abajo y miras más hacia abajo y aquí está el ancho de la pista y entonces aquí hay un triángulo rectángulo y aquí hay otro. Entonces siempre surgen tres triángulos. Bueno, en la gran mayoría de los ejercicios, ¿no? En algunos nada más hay uno. Depende del problema. Dime. También hay un ejercicio donde dice que van a lanzar una bomba, ¿no? Y deben de calcular exactamente en qué momento arrojarla. Sí, también está la del satélite, donde están tomando en cuenta la Tierra como redonda. O sea, hay un montón de problemas, pero lo importante es que en la gran mayoría de los problemas surgen tres triángulos o uno. Y entonces tú tienes que decidir qué tomar de referencia. Esa toma de decisiones es la que les cuesta mucho trabajo a todos, ¿no? Así que, por favor, vayan entendiendo que en general, después de hacer la figura, busquen no solamente el triángulo, sino también busquen la altura para que se genere un triángulo, dos triángulos y el completo que son tres. Esa sería la estrategia, ¿no? A veces no es necesario. Y si ya tienes la experiencia y te das cuenta que con uno, pues ya no dibujes todos, ¿no? Pero eso ya obedece a cada caso. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok, sale bien. Entonces, dejo de